Lucas 18, 1 a 8. Vamos a leer, el tema es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, 1 a 8. Bien, mi esposa es de allá de la Romana y de la iglesia del hermano Santiago Payano. Entonces, mi esposa también era del grupo Mevi. Imagínense ustedes, me llevé a la vocalista, a una de las vocalistas del grupo Mevi. Que cuando eso, hermano Ramón, Héctor Amparo, Ramón de Jesús Lebrón, Papo y esos muchachos, pues el Señor me la dio, yo no me la llevé. Bien, Lucas 18, 1 a 8. Vamos a leerlo antifonalmente. Leo el versículo 1, ustedes el 2 y el 8 lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que aclaman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Te suplicamos que tú nos des entendimiento, que tú hayas preparado nuestros corazones para recibir tu palabra. Por favor, y te ruego que tú pongas las palabras. Te necesito, Señor, para que tu Santo Espíritu sea que me guíe en esta noche, como cada día, y a cada uno de nosotros para entender tu palabra. Que podamos tener un oído sabio, un oído del Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Por favor, te imploramos, te suplicamos, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, gracias. La necesidad, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo en el versículo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Ahora, cuando hay una necesidad es que hace falta algo para determinado propósito, determinado fin. Dice el Señor en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor nos dice que nosotros tenemos necesidades. Tenemos una necesidad de orar siempre y Dios el Padre nos dice que Él suplirá todo lo que nos falta. La necesidad es cuando falta algo y Dios dice que Él suple todo lo que falta. Por lo tanto, el único que puede satisfacer nuestras necesidades es Dios. Y Jesucristo nos dice, nos da la importancia de la necesidad de orar siempre. Ahora, orar, nosotros sabemos, es hablar con Dios. Orar es rogar, clamar, confesar, pedir. Tipos de oraciones, dar gracias con una necesidad, pero tiene que ser con una necesidad, con un deseo, con un fervor verdadero. Entonces, nosotros sabemos que por la palabra de Dios, vemos en Génesis que Dios creó al hombre en el huerto del Edén y lo creó
y con una comunión, lo creó de tal manera para tener una comunión y una comunicación íntima con el hombre. Y cuando creó a la mujer, entonces Dios hablaba, se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre y la mujer y se comunicaba, había una comunión íntima. Pero cuando entró el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión, se rompió la comunicación. Ahora nosotros vemos que quienes rompieron la comunicación, quien no fue Dios, fueron Adán y Eva, porque ellos inmediatamente se escondieron. Dios estaba buscándole, paseándose por el huerto, buscándole, pero no era porque Dios no sabía dónde estaban, no es porque se la habían perdido, no, Dios sabía, pero Dios quería que ellos entendieran, comprendieran que algo había sucedido, que ya no era igual que antes, que ellos mismos tenían que reconocer que había una ruptura, había habido una ruptura y por lo tanto Dios quería resolver eso, pero ellos primero tenían que reconocerlo. Y cuando ellos están en medio del huerto, ellos están huyendo, escondiéndose, y Dios le pregunta, ¿dónde estabas? Bueno, tuve miedo, me escondí porque tenía vergüenza, porque andaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras, o sea, desobedeciste. Entonces comienza ahí, no solamente se rompe la comunicación, sino cuando Dios trata de entablar una comunicación, comienzan entonces los ataques. Porque entonces el hombre dice, la mujer que tú me diste. Está diciendo, tú fuiste el culpable porque tú me diste esa mujer, yo no te la pedí. Podríamos pensar eso, porque la actitud de él es una actitud irreverente, irrespetuosa que tiene Adán. Y comienza a atacar, ataca a la mujer a la vez ataca a otro, comienzan las excusas. O sea, ya no hay una comunicación y tampoco hay una comunión. Dios entonces, ellos mismos se apartaron de Dios, pero Dios los sacó del huerto para que no comieran del fruto del árbol de la vida y vivieran para siempre pecando. Y los sacó del huerto. Entonces vemos que Dios todo el tiempo ha intentado, ha querido tener comunión con el hombre, pero el hombre siempre se aleja de Dios. Vemos nosotros que Dios le prometió en Génesis 3:15 al hombre, y la mujer dice que iba a restablecer esa comunión íntima, porque Dios se comunicó a través del tiempo, a través de medio de algunos hombres y mujeres, y pues entonces tuvo comunión con ellos, pero no con toda la humanidad. Pero Dios prometió que iba a haber alguien que iba a comunicarlos nuevamente, a hacer esa comunión, esa unión. Iba a haber una paz entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Dios entonces, vemos que el Hijo de Dios vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es lo que impide que otra vez se restablezca la comunión y la comunicación. Y vemos que el único mediador entre Dios y los hombres para restablecer esa comunión y comunicación, el único camino para ir al cielo, para restablecer esa comunicación, el único nombre en que podemos ser salvos, la simiente de la mujer para restablecer la comunión con Dios es Jesucristo. Entonces nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí en Lucas 18 sobre la necesidad de orar siempre. El mediador, el que vino a restablecer la comunión con Dios, nos dice que es necesario que nosotros, ya que tenemos la comunión con Dios por medio de Cristo, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, que ahora nosotros necesitamos, no porque somos salvos, porque ya tenemos vida eterna, que ya estamos en paz con Dios. Qué bueno, pero dice, ahora es necesario que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, ahora necesitan orar siempre, sin desmayar. Vimos ahorita, nuestro hermano decía acerca de los enemigos que tenemos. Los enemigos que nosotros tenemos son los enemigos de Dios. Por eso que el Señor, vemos que está el mundo, es el mundo un enemigo de Dios Padre. Vemos a la carne, que es enemigo del Espíritu Santo, y vemos a Satanás, enemigo de Dios, de Jesucristo. Por eso es que el anticristo. Y vemos que nosotros, dice la palabra de Dios, que el que se hace amigo del mundo, de la carne, y se deja llevar por la carne y también de Satanás, entonces se constituye enemigo de Dios, porque ellos son enemigos de Dios.
Entonces el Señor ahora quiere que nosotros estemos preparados para todo ataque que hemos de recibir. Que estemos preparados no solamente para los ataques, sino para nosotros ir. Dice que la iglesia, el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Nosotros no estamos solamente para estar a la defensiva, tenemos que estar a la ofensiva predicando la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, predicando la palabra. Por lo tanto, para toda ocasión, para toda situación de nuestra vida, necesitamos estar orando siempre sin desmayar. Pero más que eso, Dios está buscando algo más. Dios está buscando esa comunión íntima con Dios, con Él. Que nosotros restablezcamos esa comunión. Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere tener esa comunión con Dios, que quiere satisfacer los deseos de la carne, que quiere andar conforme al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso es lo que quiere nuestra carne, no quiere hacer lo que le agrada a Dios, ni queremos orar. Nuestra vieja naturaleza no quiere orar, no quiere orar de ninguna manera. Y cuando comenzamos a orar, algo pasa, algo sucede, comienza a venir pensamiento a nuestra mente. Entonces nosotros vemos que el Señor aquí nos da esa parábola, nos dice cuántas veces que Jesús nos dice que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora yo me pregunto, y usted se pregunta, ¿cuántas veces oras al día? Usted se pregunta, ¿qué tiempo duras orando? ¿Qué haces en la oración devocional? Ahora nosotros podemos durar mucho tiempo, largo tiempo orando y no en comunión con Dios. Podemos estar palabreando, allantando a Dios. Muchas palabras bonitas, mucho floreteo y muchos versículos y muchas cosas y no estamos comunicados con Dios. No estamos conectados con Dios. Vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo en esta parábola nos muestra la necesidad de orar siempre. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo no tengo que orar, yo oré esta mañana. Oré 1 hora, oré 2 horas esta mañana, en el día yo no tengo que orar. Dice la oración, cuando él habla de orar siempre y no desmayar, es algo constante, es una comunicación abierta. Eso es el día entero, no tenemos que, es como el walkie-talkie, tac, tac, uno habla y otro habla, no, está abierto completo y uno está hablando todo el día y está conversando con el Señor, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo está conmigo y tal vez me ven hablando solo, dice, ¿está hablando solo? No estoy hablando solo, estoy hablando con el Espíritu Santo con una promesa. Pero ahora se volvió del grupo aquel. No, es que mire, nosotros a través del tiempo hemos visto que se piensa que esto es una doctrina del orar, el orar y el ayunar. Es de un grupo, de tal grupo. No, eso es bíblico, eso es de Dios. Eso es Dios que nos llama a orar, a estar en comunión siempre con Él. Y mire, nosotros vemos que el Señor nos dice que nosotros debemos de orar siempre, sin desmayar, orar sin cesar, orar perseverantemente, orar insistentemente. Eso fue lo que hizo esta viuda, oró insistentemente, no soltó al juez hasta que no le hizo justicia, estuvo ahí. Y vemos nosotros que tenemos que orar frecuentemente, tenemos que orar fervientemente, con fervor, con el deseo verdadero de tener esa comunión con Dios, no con el deseo verdadero de que Dios me conteste esa petición, no, es tener esa comunión con Dios y que Dios haga su voluntad en mí, lo que Él quiere. La primera, lo que más necesitamos es esa relación con Dios para nosotros estar dispuesto, disponible, en disposición de hacer la voluntad de Él, lo que Él quiera. Y vemos que en esta parábola la viuda recibió lo que demandaba. ¿Por qué? Bueno, fue persistente ante un juez injusto. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que nuestro Dios no es injusto. Que contrario a la actitud de este juez injusto, Dios que no es injusto, ¿cuánto más no nos va a contestar? ¿Cuánto más no estará ahí presente a cualquier situación? Cuando nos enfermamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Al médico. Bueno, vamos al médico, vamos al Señor. Y el Señor nos mostrará qué hacer, a cuál médico ir, según los síntomas que tengamos, pero Él también, más que eso, puede sanarnos. Ahora, no significa que no vamos a ir a los médicos. Él nos va a mostrar qué hacer en cada caso.
nuestro Señor Jesucristo nos dice que muy contrario a este hombre injusto, Él contestará si persistimos día y noche. Mira lo que dice el versículo 8. Versículo 8, Lucas 18, dice: os digo que pronto, dice él, les hará justicia. Vamos a ver el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo de sus hijos, de sus siervos, de los escogidos? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué espera Dios que hagamos diariamente? Clamar a Él. Mire, no dice los escogidos que claman, no dice los escogidos porque ellos claman. Cada creyente en Cristo está llamado a clamar día y noche. Si no, no podremos nosotros resistir, no podremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que no hacemos la voluntad de Dios, porque no clamamos a Él día y noche. Por eso es que caemos tantas veces en el pecado, porque no clamamos a Él día y noche, porque no estamos conectados constantemente con Él, no estamos metidos en su trono de gracia, no estamos en su presencia. Porque cuando nosotros estamos orando, nosotros con la reverencia que Él se merece, con el temor, con la reverencia, el respeto, nosotros no nos atreveríamos a ir con un corazón sucio. Primero pedimos perdón, pero si constantemente estamos nosotros en oración, entonces es mucho menos lo que nosotros haríamos fuera de Él. Vemos aquí que sus escogidos claman a Dios día y noche, pues tienen la necesidad de hacerlo. Cada creyente tiene la necesidad de clamar al Señor día y noche. Vemos aquí que Dios no se tarda en responderle a ellos en sus clamores. Cuando claman con insistencia, no se tarda. Y también dice el Señor que pronto les hace justicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús te manda que es necesario orar siempre y no desmayar? ¿Por qué lo hace? Porque Él dice que de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los salvados, los que han salvado con la sangre de Cristo Jesús. Entonces vemos que en primer lugar, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso lo hace, porque Él mismo tuvo la necesidad cuando estaba en cuerpo humano, como hombre tuvo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos hablando del Hijo del Hombre. Aunque Él oró, esa necesidad fue como hombre, no como Dios, pero estuvo ahí, tenía todas las cualidades para no orar, pero Él dependió de su Padre día tras día, momento tras momento, palabra por palabra que decía, dependía de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Vemos que el Señor cuando oraba, vamos a ver a Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 a 46, un ejemplo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Una razón: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y cuando estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, les dio a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación, porque iban a ser tentados. Y que oraran, y que no que oraran un día, un momento. Y aún mire, por ejemplo, aquí en Marcos 14, 32 nos dice que 3 veces, Marcos 14, 32, 3 veces
Él vino y los encontró durmiendo. No aguantaron, no soportaron, no se mantuvieron orando. Marcos 14, 32. Marcos 14 a 32. Y el Señor Jesucristo clamaba: mira, que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Que sea otro medio para salvar a la humanidad, pero si es tu voluntad. Si hay otro medio, Señor, búscalo, pero si es tu voluntad, yo estoy dispuesto a obedecer. Ahora, cuando oramos al Señor, oramos de esa manera: Señor, haz tu voluntad, o Señor, haz lo que yo quiero que tú hagas. Señor, haz esto, Señor, dame esto, dame lo otro, dame. ¿Usted ha averiguado si es la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios. Si usted está seguro, entonces usted clama al Señor insistentemente. Mire, Marcos 14, 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a ellos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Si un hermano le dice a usted: hermano, ore conmigo que estoy muy triste, estoy muy angustiado, aún estoy deprimido, ¿qué usted haría? Usted oraría y estaría orando. Pero el Señor Jesucristo le pidió a esos tres discípulos que oraran con él porque estaba triste. Y dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Papacito, papito, todas las cosas son posibles para ti. Si tú quieres, tú tienes la capacidad, tú tienes el poder para buscar otro medio. Pero Señor, que sea conforme a tu voluntad. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Dice el versículo, velad, el 38, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la razón. La razón por la cual el Señor nos dice que tenemos que orar siempre y no desmayar es porque mi carne es débil. Tu carne es débil. Es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque la carne representa al viejo hombre, la vieja naturaleza, es débil. El Espíritu Santo está ahí, pero la carne quiere hacer, y hay pleito entre el Espíritu y la carne. Vemos nosotros también que el Señor dice que Cristo vio la necesidad de orar y oró. Él vio la necesidad y oró. En segundo lugar, vemos que necesitamos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Somos de Él, por eso necesitamos orar siempre y no desmayar. En 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, mi cuerpo ya no es mío. Mi cuerpo le pertenece al Señor, y yo soy ahora un siervo, soy un esclavo del Señor, y el esclavo no se gobierna. Y si mi jefe, mi Señor, mi dueño me dice que tengo que orar siempre y no desmayar, yo tengo que hacerlo por obligación, no por opción. Es algo obligatorio. Es para nuestro bien, pero Dios lo manda. Y Él solamente dice la necesidad de orar siempre. Vemos que nuestra suficiencia, ¿en quién está? Es en Dios. Por eso necesitamos orar siempre y no desmayar, porque nuestra suficiencia, dice el apóstol Pablo, que lo que yo soy, lo soy por el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios.
Usted no es suficiente, usted no se puede valer por usted mismo. Yo no me puedo valer por mí mismo, por más que quiera hacerlo. No puedo. Cada vez que trato de valerme por mí mismo, me hundo. El Señor dice que yo necesito orar siempre y no desmayar para poder hacer su voluntad, para poder ser suficiente para Dios. En segundo lugar, vimos primero por qué Jesús manda que es necesario orar siempre y no desmayar. Segundo, ¿para qué es necesario orar siempre y no desmayar? El primer momento que una persona necesita orar es para pedir salvación. Pedir salvación, clamar a Dios. ¿Usted recuerda a los ninivitas? Nínive, cuando Jonás fue empujado ya que no quería, pero fue a predicar, solamente decía: Nínive será destruido de aquí a 40 días. En 40 días Nínive será destruido. Y mire, vemos que la palabra de Dios dice en Jonás 3, dice que todas las personas comenzaron inmediatamente, oyeron, dice que ayunaron. ¿Quién les enseñó a ayunar? Y ellos también clamaron. Y dice que entonces cuando el rey supo esto, dice que todos, él mandó que hasta los animales ayunaran, que no bebieran ni comieran ningún animal ni nadie. Y entonces luego, y dice que ellos clamaron, hubo un arrepentimiento, pero fue combinado ¿con qué? Con el clamor, con la oración. Clamaron a Dios. Y esa gente tan malvada, de tal manera que esa gente cuando habían hecho mucho daño a Israel, y cuando ellos iban conquistaban una ciudad, ¿saben lo que hacían? Le cortaban la cabeza a los que conquistaban y lo ponían en palos y lo ponían entonces a la entrada de la ciudad. Ese era el orgullo de ellos. Eran tan malvados. Sin embargo, esos malvados se arrepintieron y mostraron el arrepentimiento con ayuno, oración, con cilicio y con clamor a Dios. Ellos lo hicieron. Entonces lo primero que una persona tiene que hacer es, ¿por qué ellos lo hicieron? Porque reconocieron su pecado, reconocieron lo malvados que eran. Pero el problema hoy día es que la persona no quiere reconocer que es pecadora, no quiere reconocer que está lejos de Dios. Todo el mundo dice: yo soy de Dios, yo creo en Dios. Pero cuando uno se siente y le explica la palabra de Dios y qué dice la palabra, ellos entienden: sí, es verdad, pero dice: pero lo haré luego. Y no admiten. Lo primero que una persona tiene que hacer es reconocer que es pecador, arrepentirse y entonces clamar al Señor. Dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que cree, dice en su corazón, dice es para justicia, pero con la boca es para salvación. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es necesario entonces clamar. La oración es necesaria para salvación. Dios dice que no haya el pecador, como le dijo a aquel ciego el Señor Jesucristo. Pero como el ciego dijo: sí, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, dice, a ese oye. Cuando una persona está dispuesta y arrepentida y que quiere dejar el mundo y decide: Señor, yo quiero ser salvo, entonces el Señor escucha su oración. Esa es la primera oración que Dios escucha, la oración para salvación. Por eso es necesario orar siempre y no desmayar. Pero la oración no terminó ahí. Ahora que estamos en Cristo, necesitamos orar siempre. ¿Para qué? Para andar en fe y conocer las promesas de Dios por medio de su palabra. Como nos habla el Salmo 119, por ejemplo, 169, 176, que nos habla acerca de la necesidad de que nosotros necesitamos conocer la palabra, pero la palabra en oración es que vamos a entender y comprender la palabra de Dios. ¿Para qué necesitamos orar siempre y no desmayar? Para andar en el poder del Espíritu Santo. Como nos dice Efesios 6, 8, dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, nosotros vemos que tenemos que orar siempre para ser controlados por el Espíritu Santo, llenos, controlados, guiados constantemente por el Espíritu Santo.
Porque nosotros a veces somos muy fogosos. Por ejemplo, ahora en la conferencia que tuvimos, mire, contentos, animados, y vamos a hacer esto, y estamos llenos del poder del Espíritu Santo, pero al poco tiempo nos vamos vaciando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una de las cosas es que no seguimos orando. No seguimos orando, no seguimos en la palabra. Por eso va menguando nuestro gozo, nuestro ánimo, y comenzamos a vivir otra vez la vida del mundo. Ahora, ¿para qué es que es necesario orar siempre y no desmayar? Para tener el conocimiento pleno de Dios Padre en la integridad de su ser. Conocer a Dios en la integridad de su ser, al Padre, como dice Efesios 3:19. Vamos a buscarlo, Efesios 3:19. Eso pide el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos, que él ora por ellos. Él ora por ellos. Efesios 3:19. Dios nos manda a nosotros no solamente a orar por nosotros, a orar por cada hermano, a orar por cada predicador, a orar por cada situación. 3:19 de Efesios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud del ser de Dios. Para conocer cuál es la voluntad de Dios. También Él nos habla para tener el conocimiento pleno del Dios Hijo, de todas sus oportunidades y todo lo que nos da. Mira Efesios 4:13. Efesios 4:13. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra estatura, nuestro ejemplo o nuestra meta de alcanzar la estatura de alguien no es de una persona, de un hermano, de un pastor. Es la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso lo podemos hacer es orando siempre sin desmayar. Porque el orar siempre y sin desmayar nos hará a nosotros estar en la palabra siempre y sin desmayar. Porque por medio de la palabra es que Dios obra en nosotros. ¿Cuántas veces usted ha visto un versículo que usted lo había visto hasta de memoria, lo había dicho, y de repente usted dice, pero venga acá? Y una respuesta a una petición que usted le ha hecho, Señor, muéstrame qué hacer, qué es de mi vida, qué es esto. Y Dios ahí se le dice, pero ahora que lo entiendo. Bueno, lo que pasa es que yo no me había metido a orar y clamar al Señor para que me diera entendimiento, me mostrara, me guiara al propósito de su vida para mí. Y vemos que también es para andar en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, obrando, como vemos, siendo controlados por el Espíritu Santo, como vimos Efesios 6:8. ¿Para qué es necesario? Para que estemos firmes, para que estemos perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes y completos. Mire Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que hagamos la cosa exactamente como Dios quiere. Y hemos de pensar, cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Lo que Dios quiera. ¿Y por qué tenemos que esperar a llegar al cielo, a comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Si Él nos lo dice ya en su palabra, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Cuando unos músicos van a tocar, ¿qué es lo que hacen primero? Ensayan. Entonces esto es como un ensayo. Pero es un ensayo real. Nosotros ya estamos tocando de verdad aquí. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros hagamos,
de la dependencia que tengamos de Dios, va a resultar nuestra vida. Y que después no digamos, dice, no tengo en ellos contentamiento. El joven, cuando hace algo, cuando no se lleva del Señor, cuando no deja que el Señor le guíe, cuando no ora siempre sin cesar, ¿qué va a hacer? Va a elegir una muchacha, o la muchacha va a elegir un muchacho que no fue Dios quien lo eligió. Entonces se va a meter en problemas, va a sufrir toda su vida, va a tener bueno, no sé cómo se dice, pero en el campo va a tener al hombro su carga, ¿verdad? Porque hay otra palabra, pero yo no sé si esa es mala palabra aquí. Bueno, en la carga dice que se lo echa al hombro, ¿verdad? El que hizo su paquete, que se lo echa al hombro, dice más o menos. Entonces, el asunto está que nosotros vemos, después viene con sus niños, su esposo la dejó, y viene tal vez con su ojo morado, y viene ¿dónde? Viene aquí a la iglesia, vuelve al Señor, pero ya después que ha sufrido, que ha padecido. Pero Dios, cuando era jovencito, cuando era joven, cuando tuvo la oportunidad de que Dios le eligiera, no oró siempre sin desmayar, no estuvo orando constante en oración, clamando al Señor, y no orando con un ojo abierto y otro cerrado. Señor, ¿y será este? ¿Y será aquel? No, nosotros tenemos que orar siempre para que el Señor sea. Cuando uno cierra los ojos y uno dice, Señor, ya no puedo más, ya me doy por perdido, como yo dije, Señor, ya me doy por vencido, ya me tiré al abandono. Y entonces el Señor ahí dijo, ya te dije, bueno, ahora yo te la voy a buscar. Entonces el Señor tuvo misericordia de mí, trayéndome a mi esposa. Pero si yo hubiera contenido un poco más, mire, caigo en el lío. Pero el Señor tuvo gracia, tuvo misericordia de mí. No porque yo fui y decidí, bueno, Señor, yo oro siempre. No, el Señor tuvo gracia, tuvo misericordia. Y Él tiene misericordia de usted, misericordia de nosotros. Si no fuera por su gracia, nosotros no estaríamos aquí. Pero usted tiene la oportunidad, joven, de que Dios le elija. No que usted elija, que Dios le elija. Y dice, vale la pena esperar. Ha valido, usted cuando se case, usted dirá, ha valido la pena esperar. Esperar en Dios, esperar en Él. Y aún el tiempo que usted está soltero, soltera, disfrute su soltería sirviendo al Señor. Usted no tiene preocupación de que tiene que llegar a tal hora, que usted puede estar sirviendo al Señor todo el tiempo. Pero nosotros también como adultos a veces nos desesperamos y tomamos decisiones orando, pero ya con la decisión hecha. No, el Señor quiere que oremos para que Él sea que nos dirija, nos guíe. Porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es el que nos salvó, Él es el que nos guía. Él tiene un plan, un propósito para nosotros. Y por eso Él necesita, vienen situaciones, vienen pruebas en nuestras vidas, porque Él quiere transformarnos, moldearnos a la manera que Él quiere. Bueno, tuvo tal problema en tal negocio, Dios a veces permite, no es que no sabía, no, Dios permite para moldear nuestro carácter. Nuestro carácter. Y yo lo digo honestamente, yo conocí a Xiomara como en el 73, cuando ella acababa de convertirse. 83. Y cuando voy a la agrupación MEVI, estaba ensayando, el único día que yo fui a un ensayo de la MEVI, porque yo era de la misión musical bautista de Atomayor. Y entonces cuando fui a esa, la veo a yo cantando y yo le digo a Julio Rosa, le digo, ven acá Julio, y esa jabaíta. Y esa jabaíta. Y dice, esa es la jabaíta de la romana. Y digo yo, pero yo nunca la había visto. No, es que es nueva. Hay que esperar que madure. Y bueno, esperando que madure, después la volví a ver en otra actividad. Y la vi después en Gascue, como pasaron 3 años. El asunto fue que pasaron como 7 años. Así de lento estaba yo. ¿Y qué pasó? Mire, pero una de las cosas era que yo quería estar seguro
de que fuera la voluntad de Dios, de que era la que Dios quería para mí. Pero no solamente eso. En ese tiempo yo recuerdo que fui donde el hermano Payano, y entonces todos los primeros 3 años, como el tercer año, yo fui de allá a la Romana y le dije al pastor Payano, hermano Payano, él me invitó a predicar, y entonces yo le pregunté a una hermana de que nos conocíamos, y yo le dije, hermana, ¿y la Rubita? Y ella me dijo, la Rubita se casó. Wow. Por estar esperando que madurara. Otro le echó maicito y se la llevó. Tú sabes lo que es eso. Pero allí habían 3 rubitas. Y las otras 2 rubitas se habían casado. Y Xiomara ese día estaba en Higüey, donde su mamá. Y yo no especifiqué cuál era. De ahí en adelante, cada vez que yo la veía casada. Como casada. Pero cuando la veía, yo decía, ay Señor, perdóname. Porque le echaba el ojito a la Rubita, ay perdóname Señor, que está casada. Y luego, entonces, y cada vez que veía, otra vez la veía, y ay Señor, se casó la Rubita, tú sabes lo que es eso, perdóname porque la codicié. Y entonces, en el día 1 de mayo, allá del 93 en San Pedro, había un aniversario y fuimos. Yo fui con el hermano Nauta, fueron algunos hermanos, y Xiomara fue también de la Romana, y el pastor Payano. Cuando yo la veo, yo digo, pero ven acá, espérate. Ella está casada, pero yo nunca he visto el esposo. Se supone que el esposo debe ser cristiano. ¿Y qué está pasando? Espérate. El Espíritu Santo me dijo, vete. Y cuando yo le pregunto, ¿y te casaste? Y me dice ella, no. Dijo, ay, mamacita. 10 años dando vueltas como el pueblo de Israel. Y no entra a la tierra prometida por no preguntar. ¿Usted sabe lo que es eso? Ay, Señor mío. Pero sabía que había algo. Había algo, y era, Dios estaba trabajando en mí. El asunto no era que ella estaba preparada, Dios estaba trabajando en ella también, pero ella estaba preparada, pero yo no estaba preparado. Dios tenía que trabajar en mi carácter. Yo decía, Señor, yo quiero una muchacha espiritual, una muchacha, y el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, ajá, ¿y tú te crees que yo te voy a dar un angelito mío a un tigre como tú? Uno hablando así, un tigre como tú. No, tú tienes que cambiar. Tú tienes que andar en el Espíritu. Y entonces el Señor me mostró, ¿cómo yo puedo estar? Dios me va a proveer lo que yo necesito si yo no ando en la voluntad de Dios completa. Aunque yo andaba, servía al Señor, trabajaba, pero habían cosas de mi carácter que Dios quería transformar. Y entonces Dios en ese tiempo fue moldeando mi carácter hasta que, no es que está completo, Él sigue luchando conmigo, pero por la gracia de Dios. Entonces vemos nosotros que nosotros lo que tenemos es que entregarnos a la voluntad de Dios, al servicio de Dios, a orar, a servir al Señor y no estar pensando en que si me caso o no me caso. Dios sabe lo que mejor a usted le conviene y Dios sabe lo que quiere con usted. Así en nosotros como creyentes, como adultos, también Dios sabe lo que quiere. Nosotros vemos que es necesario orar siempre para que la palabra de Dios corra. Para que la palabra de Dios corra. Únicamente la santidad vigoriza el alma. El corazón arde en amor y desea amar, más celo, más consagración y más oración, orando siempre y sin desmayar. Vemos que los apóstoles conocían el valor de la oración en sus ministerios, por eso todo el tiempo oraban. Por eso cuando iban a elegir a los diáconos, ellos oraron y dijeron, no vamos a dejar la palabra y la oración para servir a las mesas. Y cuando ellos iban a imponer, dice que cuando mandaron a Pablo y a Silas, dice que impusieron las manos. Y ellos oraban para cada decisión en su vida, no solamente en el ministerio. Vemos que tenemos que rendir nuestros corazones a Dios, como nos dice Proverbios 23, 26, en oración siempre. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
Dame, hijo mío, tu corazón. Tenemos que rendir nuestros corazones a Dios. Y vemos en la palabra de Dios ejemplos, solamente mencionaremos, de hombres y mujeres que oraron siempre sin desmayar. Jacob oró en un momento de su vida. Antes, cuando iba huyendo de Esaú, él oró: Señor, si tú me bendices y me das, si tú me bendices, me cuidas, me guardas, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que reciba. Luego, cuando él regresaba, él entonces dice que peleó con el Señor. Y dice que, vemos ahí, dice: hasta que no me bendigas no te suelto. Y el ángel decía: mira, suéltame que ya está amaneciendo. Dice: no, hasta que no me bendigas no te suelto. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, descoyuntó, pero no lo soltó. Y entonces dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. ¿Jacob? ¿Qué significa Jacob? Suplantador, sustituto, engañador, uno que toma el lugar de otro. Y dice: ya no va a ser llamado así, sino ahora Israel. Dios lo bendijo, pero antes de bendecir y darle lo que él pidió, primero hubo una comunión con Dios. Habló, estuvo ahí con Dios. Así también nosotros vemos a Moisés. Oró por la presencia de Dios. Cuando Dios le dijo: mira, yo no voy a mandar unos ángeles que pasen con ustedes, pero yo no voy a ir con el pueblo a cruzar a la tierra prometida. Y Moisés dijo: bueno, si tu presencia no va con nosotros, pues no nos metas allá. Nos quedamos de este lado. Dijo: bueno, pues está bien. Y él clamó: pues está bien, mi presencia irá contigo, pero dame algo de ñapa. Diríamos así: yo quiero ahora ver tu gloria. Yo no me conformo con que tu presencia vaya con nosotros. Ahora yo quiero ver tu gloria. Quiero tener una intimidad contigo. Quiero estar más cerca de ti. Y Dios entonces le contestó. Entonces primero Dios le contestó. Tuvo esa comunión con Moisés y luego entonces le pasó con él a la tierra prometida. Aunque Moisés no pasó, pero el pueblo sí cruzó la tierra prometida. Vimos que David, cuando tomaron la ciudad de Siclac, la quemaron, y él encontró su familia, se la habían llevado, alguna de su familia, y de los otros soldados de él, y dice que él lloró amargamente, todos lloraron y quisieron apedrearlo. Pero dice que David se confortó en Jehová, se fortaleció en Jehová. Ahora, ¿por qué se fortaleció en Jehová? Ahí no vemos que él oró, se fortaleció en Jehová. Es porque ya él tenía la costumbre, el hábito de él orar siempre y no desmayar. Ya él estaba fortalecido, fue confortado, fue fortalecido por el Señor, porque ya esa era su vida, hablar con Dios, estar en comunión con Dios. Y luego entonces cuando él oró, si iban a atacar, Dios le contestó. Y luego, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dios le contestó. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión íntima con Dios. Vemos a Ana. Ana oró con fervor, la madre de Samuel. Oró con fervor, abrió su corazón. Y desde ese momento, ¿qué pasó? Tuvo una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque ya no lloró, comió y durmió, ¿verdad? Con su esposo. Entonces, nosotros vemos, Dios no le había contestado, ella no estuvo contenta y comió de regocijo porque Dios le había contestado, no, porque había tenido una comunión íntima con Dios, una relación íntima. Ese momento que ella abrió su corazón, ella sintió la presencia real de Dios y entonces eso fue suficiente. Pero también ella tuvo fe, tuvo confianza de que Dios le iba a proveer. ¿Y por qué preocuparse si sabía que Dios le iba a contestar? Lo más importante fue esa comunión con Dios. Vemos así en la palabra de Dios, Pablo, vemos a cada uno de los siervos de Dios, que ellos tuvieron una comunión íntima con Dios. Y en momentos de apuro oraron. Pedro, ¿qué dijo cuando se iba a hundir? Le dijo: sálvame, Señor. No tuvo que durar una hora, me pongo en contacto con Dios, ahora voy a orar, sino que él solamente dio esa palabra y el Señor le oyó. Él está disponible. Ahora, ¿qué tipo de oración hacemos nosotros? ¿Cómo ora usted? ¿Cómo oro yo? Es como cuando los niños van a una casa, tocan el timbre y cuando la persona viene, salen huyendo. A veces oramos de esa manera. ¿Cómo?
Estoy orando, Señor, te ruego por esto, y nos vamos. No esperamos respuesta. ¿Sabe que Dios responde ahí en la misma oración? Dios muchas oraciones se las contesta ahí mismo en la oración. Pero usted tiene que tener una comunión para que Él le conteste, para que oiga su voz. A veces nosotros tenemos, para conectarnos, para orar, damos tanta vuelta y tanta vuelta. Primero, porque hay interrupciones. A veces vienen pensamientos. Hasta pensamientos de cuando éramos niños, hasta malos pensamientos, hasta fantasmas vienen ahí. Imágenes de cosas cuando estamos tratando de comunicarnos con el Señor. Y viene y los demonios están interfiriendo, los demonios no quieren. Porque ellos saben el poder que no es el poder de la oración. La oración no tiene el poder en sí misma, sino por el Todopoderoso que ha creado ese medio para que nos comuniquemos con Él. Por eso es poderosa la oración. Pero ella en sí misma no tiene. Entonces nosotros vemos que los demonios no quieren que nosotros nos comuniquemos con Dios. Los demonios no quieren que estemos el día completo pensando en Dios, meditando en la palabra de Dios. Y por eso vienen tantas interrupciones. Mientras más tiempo usted y yo dedicamos a orar y estar orando siempre sin desmayar, más fácil es la comunicación. La comunicación está abierta. No tiene que venir y tocar y esperar que le abran. No, está abierta porque usted constantemente está hablando con el Señor. Y usted en la calle va caminando, hablando en pensamiento, con la boca, hablando con el Señor. Usted va manejando y está hablando con el Señor. Usted está haciendo cualquier trabajo, está hablando con el Señor. Y usted no tiene entonces que abrir, sino que ya está en comunión. Ahora, ¿cuánto tiempo usted pasa en el celular? Bueno, para comunicarse, anteriormente se utilizaban cartas y duraban mucho tiempo. Por ejemplo, con su novia, su novio, usted duraba mucho tiempo. Luego entonces estaban los teléfonos, o duraban de aquello del campo, que era dándole manigueta, y había que comunicar con este, y después una clavija allí, otra clavija allá. Pero luego llegaron los celulares, y usted se comunica diariamente. ¿Y por qué nos da tanta brega comunicarnos con Dios constantemente si duramos tantas horas ahí? ¿O en el internet? ¿Cuántas horas dedicamos al internet? ¿Cuántas horas dedicamos a la televisión? Ese tiempo es un tiempo que Satanás se está comunicando con nosotros y nos está dando todas las cosas que quiera. Y aún amigos están comunicándose y diciendo toda la bobería que tienen. Y sin embargo Dios nos ha abierto una puerta para estar constantemente comunicados con Él, y nosotros no estamos aprovechando esa oportunidad que Dios nos da. La oración te lleva a la santidad, a la fe, a la palabra de Dios. La oración te lleva al amor, te lleva a la fidelidad a Dios, te lleva a la santidad y nos trae a una dulce comunión con Dios. ¿Quieres que Dios haga su obra en ti? ¿Quieres que Dios haga su obra a través de ti? Entonces necesitas orar siempre y no desmayar, porque nuestro Salvador y Señor Jesucristo te lo dice y te lo manda. Porque necesitas a Dios, necesitas a su Hijo Jesucristo, necesitas clamar a Él, invocarle a Él, suplicarle a Él para que dirija y guíe tu vida. Por eso vemos que es necesario, que Dios, Jesucristo nos dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Oremos. Señor, gracias te damos, porque tú no desmayas en tratar de comunicarte con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, el que nos comunica contigo, y por eso hay paz contigo. Oh Señor, te rogamos que tú nos dirijas, que nosotros aprovechemos el tiempo, Señor. Los días son malos, Señor, y no podemos hacer nada sin ti, Padre. Por favor, guíanos. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen, obra en sus corazones, Señor, y bendice esta invitación que hemos de hacer. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión.
clamar al Señor, ver la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pedirle al Señor, yo quiero estar siempre en comunión contigo, tener una relación íntima. Señor, yo quiero que tú obres en mi vida y que tú me des las fuerzas, el deseo, el fervor de insistentemente orar sin cesar, orar insistentemente sin desmayar. Y usted que aún no conoce a Cristo, usted no puede hacer nada. Dice el Señor Jesucristo, separados de mí nada podéis hacer. Los creyentes no podemos hacer nada separados de Dios, de Jesucristo. Usted no puede hacer nada sin Él. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú tienes una carga y es la carga del pecado. Y esa carga del pecado te lleva a la condenación eterna. Él quiere salvar tu alma. Él quiere darte vida eterna. Él quiere que tú te comuniques, que tú ores y le clames y le digas con tu boca que tú eres pecador, que no te puedes salvar a ti mismo y que quieres la vida eterna, que quieres que Cristo entre a tu corazón para tener esa comunión con Dios, esa relación íntima con Dios y esa salvación y esa transformación de tu vida. El Señor dice, aquí ahora el tiempo aceptable, aquí hoy el día de salvación. Él también dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta noche alguien que aún no ha conocido a Cristo, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, dice, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero que Él entre a mi corazón. Yo quiero tener esa comunión. Yo quiero que Él me escuche cada momento. Yo quiero tener esa relación íntima. Alguien, si usted quiere aceptar a Cristo en esta noche, levante su mano y oraremos por usted. Si usted ha decidido en su corazón, levante su mano y oraremos por usted. Alguien dice, yo quiero aceptar al Señor. Yo no quiero seguir la vida perdido, rumbo al infierno. No quiero. Yo quiero ir hacia el cielo. Yo quiero tener la vida eterna. Alguien que aún no lo haya hecho. Señor, muchas gracias por tu benignidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.